Hola, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Susana Rueda y hoy vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me ha hecho pensar muchas cosas. Entonces, por eso quiero compartirlo con ustedes. Yo sé que es tema viejo, que ya los Juegos Olímpicos pasaron y créanme que he estado intentando hacer muchas veces este video, pero por distintos motivos no he podido eh, digamos que llegar como al resultado que quería. Tristemente quería hacer como un análisis de el performance, pero por cuestiones de derechos de autor, YouTube no me deja subir ese video, ya que los Juegos Olímpicos, al ser una entidad privada, tienen los derechos sobre toda la transmisión y no permiten que se hagan remixes del video. Entonces, vamos a hablar particularmente de la imagen que fue tan polémica que, según lo que muchos percibimos, parecía la última cena, una representación de la última cena de Da Vinci. Y vamos a hacer un análisis simbólico de esta imagen comparándola con la obra en la que supuestamente hacen referencia, según los mismos organizadores del evento, que es una obra que se llama El Festín de los Dioses, y vamos a ver qué similitudes hay desde un análisis no solo simbólico, sino formal de las obras, para poner en evidencia también que efectivamente esto fue una forma, digamos, de calmar las aguas, decir que era esta otra obra. Y bueno, no siendo más, los invito a que si les gusta el contenido, se suscriban al canal, activen la campanita y me apoyen compartiendo este video con otras personas. Bueno, primero vamos a hablar de como tal la ceremonia. La ceremonia está dividida por momentos. Hay un primer momento en el que se nos presenta esta imagen que se llama festivité. Y es este el momento polémico en el que todos nos dimos cuenta que quizás esta imagen que se nos estaba presentando se trataba de una representación de la última cena. Y hay un segundo momento, que es en el momento en el que Philippe aparece disfrazado de Baco. Philippe es un cantante francés, activista LGTB, y baja en un charol de estos de buffet, lo ponen en la mitad de la mesa y cuando lo destapan él sale. Entonces tenemos dos momentos. El primero, celebrité, en el que se nos presenta esta imagen que se asemeja a la última cena. Y el segundo, que es oscurité, que es el cierre de celebrité, que es cuando aparece Philippe. Y este es el momento en el que justamente dicen hacer referencia a la otra obra. La última cena es quizás la pintura más famosa de Leonardo da Vinci después de la Mona Lisa. Esta pintura se encuentra en un convento perteneciente a la Orden de los Dominicos en Milán. Las figuras que podemos apreciar en la obra son de tamaño natural. Es el momento en el cual Jesús está cenando con sus apóstoles, pero no solamente esto, Leonardo quiso retratar justamente el momento en el cual Jesús le dice a sus apóstoles que va a ser traicionado por uno de ellos. Y la conmoción de saber esto llega a los discípulos y empiezan a preguntarse entre ellos quién será el traidor. Esta pintura es singularmente famosa por el contenido psicológico de la escena representada, que lo podemos ver mediante la articulación y el movimiento y los gestos de los apóstoles, que están agrupados en grupos de tres.
También es muy famosa por la maestría que tenía Leonardo para generar espacios dentro de la pintura que parecen planos en la realidad. Realmente pues es una pintura que genera esta sensación de alargar el espacio en el que se encuentra. Este espacio era el comedor de los hermanos dominicos, entonces pues se siente como si estuvieran cenando con los discípulos. Hay muchos detalles muy interesantes en la obra. Por ejemplo, Leonardo decía de sí mismo y de su trabajo que él pintaba solamente lo que veía al natural. Era un pintor naturalista. Entonces encontramos cosas que no encontraríamos en la época de Jesús. Por ejemplo, el uso de los vasos en la mesa. También la representación característica de la belleza es inspirada en la belleza de la época. En el fondo, en la parte de atrás, tenemos 3 ventanas. Estas ventanas no solamente iluminan el espacio del cuadro, sino que también están en contraposición a las ventanas reales del espacio arquitectónico en el que se encuentra. Y hay varios elementos que nos hablan simbólicamente en el cuadro. Por ejemplo, del lado izquierdo de Jesús se encuentra Juan, Pedro y Judas. Como se puede apreciar en la imagen, Pedro le está diciendo a Juan en secreto que le pregunte quién es el que lo va a traicionar. Y Judas parece alejarse de la imagen, pero también vemos que Pedro sostiene en su mano un cuchillo con el que después va a quitarle la oreja a uno de los sirvientes que van con los soldados del Sanedrín a apresar a Jesús. También vemos lo que parece ser un saledro volteándose, un presagio de mala suerte frente a Judas. Lamentablemente la pintura con el tiempo ha perdido mucho detalle y muchas de las cosas que sabemos de esta pintura es justamente por los estudios que han hecho otros artistas y historiadores que han hablado sobre esta obra. Adicionalmente a esto, es una pintura que está enmarcada en un plano arquitectónico, y aquí es donde vamos a empezar a ver la relación que hay con la escena que nos presentaron en los Juegos Olímpicos. Esta pintura está dividida en 3 partes, y dentro de estas divisiones encontramos a los apóstoles, a los 12 apóstoles agrupados en grupos de 3, y a Jesús en la mitad. Mientras ellos hablan, Jesús permanece en paz y en una posición triangular, y el movimiento está a su alrededor. La luz del fondo del cuadro también sirve para hacer como el marco de donde estaría la aureola, siendo que Da Vinci pues no la pintó, sino que aprovechó pues este recurso de tener la ilusión de la luz detrás para darle ese aspecto solemne a la escena. Sin embargo, nos está presentando un Jesús en su faceta humana, no en su faceta divina, y por eso mismo tampoco le pintó pues la aureola. Ahora pasamos a ver la imagen de los Juegos Olímpicos. En esta imagen también tenemos un plano arquitectónico que nos divide la imagen en 3 partes, que son los parales del puente de la pasarela, puente en el que se realizó el evento. Por otro lado tenemos también las imágenes de los personajes, tanto en el cuadro de Da Vinci como en la representación de los Juegos Olímpicos, están sobre la mesa, de la mesa hacia arriba, marcándonos también una división horizontal de la imagen. Y además de esto también vemos a los grupos de personajes presentados en el puente de la pasarela, agrupados en grupos de 3 y hablando entre sí. Nadie mira a Bárbara Buric, que es otra activista y DJ, que está situada en el centro de la composición, al igual que Jesús, ocupando el lugar que ocuparía Jesús. Lo mismo sucede en la última cena de Da Vinci. Todos están hablando entre sí y Jesús parece estar como aislado del resto por un momento.
Y por eso es que podemos identificar esta pintura a través de lo representado en los Juegos Olímpicos, porque la composición es la misma. Incluso aquí les muestro dos ángulos que se nos muestran, porque en el video no están claros los grupos de A3, pero aquí se los señalo para que vean que efectivamente están agrupados de A3 y ubicados a los lados de Bárbara, como están ubicados los apóstoles en la última cena. Es muy interesante que hayan usado justamente esta imagen de la última cena para esta parte de la inauguración, porque cuando nos ponemos a analizar a mayor profundidad, lo que están haciendo es una apropiación, más que una burla, es una apropiación, porque están presentando los valores de lo que es todo el movimiento trans y el movimiento LGTB en esta escena particularmente. Básicamente en esto es en lo que se parecen mucho ambas imágenes, pero a mí sí me gustaría hablar un poquito más de Bárbara y de la forma en la que ella está presentada, porque creo desde el punto de vista simbólico y el análisis que he podido hacer al respecto, que ella está representando a la Virgen en su forma de presentarse. Primero que todo, tiene una corona de estrellas, unas estrellas que están formadas como por unos cristales de fantasía. Son 7 estrellas. Por otro lado está vestida de azul. Y fuera de estas dos características de su atuendo, ella con sus manos está haciendo un símbolo de corazón en su pecho. Y esta imagen nos puede llevar directamente a pensar, si ustedes le dijeran a cualquier persona, ¿cuál es la mujer que se representa con una corona de estrellas, con un corazón en su pecho y que casi siempre viste de azul? Les va a decir que es la Virgen María. En Occidente, esa es la imagen con la que relacionamos a la Virgen María. Y no es cualquier Virgen María, es la Virgen María que encontramos en el capítulo 12 del Apocalipsis, la mujer que lleva una corona de estrellas. Y es interesante justamente que juegue con esta imagen, porque nos está hablando de algo que sí es muy propio de la cultura occidental y del cristianismo, particularmente del cristianismo católico. Entonces, lo que representa Bárbara es ese ideal de mujer de este movimiento LGBTIQ+, que es una mujer que no solo tiene esta identidad sexual, sino que también tiene o es guiada por una ideología concreta, y es la ideología de género. Entonces, nos están presentando los valores con los que ellos quieren que sean entendidos en el mundo. Y están ahí haciendo una burla, digamos que a lo que es la Virgen María. Y son valores que tienen que ver sobre todo con la vivencia de la sexualidad y que es justamente la antítesis de lo que representa la Virgen, que la Virgen es la pureza hecha persona. Entonces, pues aquí ya empezamos a ver que si hay una lectura muy consciente de la imagen, no escogieron cualquier imagen y es evidente no solo en que la presentación, en la imagen inmóvil, como les decía, Cristo está inmóvil y sereno. Bárbara también está inmóvil y serena, y lo único que hace es seguir con la cámara este gesto que está haciendo con el corazón. Ella hace más o menos esto, siguiendo el paneo de la cámara, para poner en evidencia el gesto que está haciendo. El hecho de que su corona tenga 7 estrellas nos habla de la representación simbólica del número. Desde la Biblia, el número 7 quiere decir perfección, es el número con el que se representa a Dios, es el número en el que Dios actúa. Hizo la creación en 7 días, 7 fueron las plagas de Egipto, y así sucesivamente podemos encontrar muchos otros ejemplos en los cuales cuando Dios se presenta y cuando Dios actúa y hace, digamos, más evidente su poder, es cuando se utiliza el número 7.
Entonces lo que estamos viendo aquí es una dogmatización de lo que es su ideología. Y esto me pareció muy interesante porque finalmente lo que termina pasando con las ideologías es que se terminan convirtiendo también en una especie de dogmatismo. Entonces aquí en esta imagen se nos está presentando la ideología de género y todo el movimiento LGTB como algo que es de culto, que merece un espacio de culto. Y justamente pues esto nos habla como del protagonismo que tiene en la presentación de los Juegos Olímpicos. Empecemos hablando por el cierre de esta parte de la inauguración, que es la presentación de Philippe. Es aquí cuando vemos realmente que se nos presenta la otra imagen, esta obra que les pongo en pantalla. Esta obra se llama La celebración de los dioses y está basado en el matrimonio de Tetis y Peleo, los papás de Aquiles. Ahora, si pensamos en los Juegos Olímpicos, los dioses olímpicos que tienen relación con justamente la creación de los Juegos Olímpicos es Zeus y la diosa Nike, que es la diosa de los Juegos y el triunfo, muy distinto a Baco o Dionisio, que es el dios del vino, que es quien se nos presenta en la mitad de la cena como el plato principal. Ahí empezamos a ver que en cuanto a la narrativa que están usando, no están haciendo un, una adecuada interpretación de la historia, porque pues no es un dios que tenga que ver directamente con la creación de los Juegos Olímpicos, empezando por ahí. Y el motivo del cuadro, del cual supuestamente nos hacen referencia, lo podemos ver solamente en las poses, como les muestro en pantalla, de algunos de los participantes de esta performance en el momento en el que aparece Baco, que están posando. Sobre todo hay una chica que está posando como con la mano sobre la cabeza y un par de chicos del otro lado que parecen estar haciendo como así posturas muy parecidas a las que encontramos en el cuadro del artista holandés eh, al cual supuestamente hacen referencia. Por otro lado, este cuadro del Festín de los Dioses, no tiene el marco arquitectónico característico de la imagen que se nos presenta en la ceremonia de los Juegos Olímpicos. Y fuera de eso, pues es un cuadro al que le falta una parte. Es un cuadro que perdió en algún momento una parte y no están todos los dioses que fueron invitados supuestamente al matrimonio de Tetis y Peleo. Y no vemos que la representación del vestuario de los personajes que participan, digamos que de esta celebración, este festín de los dioses, corresponda pues a la forma en la que se representan los dioses. Si nosotros analizamos el cuadro podemos identificar ciertos dioses. Se puede identificar a Apolo, a Baco obviamente, a Tetis, incluso pues hay símbolos que representan otros dioses, como el pavo real, por ejemplo. Entonces ahí es cuando la narrativa empieza como a caerse un poco y bueno, y fuera de eso, pues es un cuadro que sí se encuentra en uno de los museos de Francia y es un cuadro que no es tan conocido como, por ejemplo, el cuadro de Tiziano sobre el matrimonio de Dionisios con, bueno, en este momento no me acuerdo cómo se llama la mujer con la que él se casa, pero la historia habla un poco de que ella puede acceder a la inmortalidad a raíz de este matrimonio. Les pongo el cuadro en pantalla. Este cuadro es supremamente famoso. De hecho, pues Tiziano tiene dos representaciones de festines de los dioses que son muy famosas. Esta es una, en la que está directamente vinculado Baco o Dionisio, y aquí les pongo pues la otra. Entonces aquí es cuando, haciendo ese análisis un poquito más detallado, investigando un poquito más, nos damos cuenta que se les cae um,
a los organizadores de este evento, pues esa declaración que hicieron de que no se estaba representando la última cena. Es fácil de ver que evidentemente pues son dos momentos distintos y que si bien el cuadro del Festín de los Dioses está presente, es al final de esta parte de la celebración. Bueno, espero pues les haya gustado el video y en algún momento el otro video que habla más a fondo de la interpretación simbólica de la inauguración de los Juegos Olímpicos se los voy a compartir por otro medio, no por YouTube porque no puedo, por las mismas políticas de YouTube, pero pues les prometo que se los voy a hacer llegar de alguna manera. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirse al canal y darle a me gusta. Nos vemos en otra oportunidad.